Buenas noches, amados hermanos, buenas noches. ¿Cuántos se encuentran más estimulados, más animados para evangelizar? Levante su mano. Qué bendición, yo también. Vamos a orar para comenzar esta parte 2 de Evangelizando con Gracia y Verdad. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos salvaste, porque te conocimos tu evangelio de gloria y ahora como hijos tuyos queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por eso estamos aquí, porque queremos aprender más de ti, más de tu corazón, más de tu amor, de tu compasión. Señor, te pedimos que tú nos hables y que aclares cualquier concepto equivocado, cualquier concepto que necesita más afinación respecto a cómo tú quieres que evangelicemos. Nosotros somos como barro en tus manos. No queremos hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestras interpretaciones. Queremos aprender de ti, Señor, de ti, el ganador de las almas, el que dio su vida por las almas. Queremos aprender de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, quisiera comenzar con un testimonio que tiene muchos detalles. Esta noche no podré contarles todos los detalles, pero un poderoso testimonio de 5 misioneros que fueron llamados por Dios con una carga por una tribu en la isla amazónica, allá en Ecuador, por la tribu Auca. 5 misioneros el 8 de enero de 1956 fueron asesinados brutalmente por esta tribu salvaje, cuando ellos solo querían llevar el amor y el evangelio de Jesucristo. La esposa de uno de ellos, la esposa de Jim Elliot, que quedó viuda, y la hermana de otro de ellos, del piloto del avión, resulta que conocen, después de esto que pasó, conocen a algunas mujeres que lograron escapar de esa tribu porque esa tribu era muy violenta. Las conocen, ellas les enseñan el idioma, en la lengua Auca, y ellas regresan para compartir el evangelio de Jesucristo a esa misma tribu que fue responsable del asesinato de su hermano, de su esposo, y muchos en esa tribu se convirtieron. El evangelio llegó a ese lugar salvaje, a ese lugar violento. Y como esta historia, hay muchas historias tremendas de misioneros que nos impactan, que nos retan, que nos inspiran, que nos estimulan y que decimos, wow, qué tremendo amor, qué tremenda compasión de personas que están dispuestas a dar su vida misma por el evangelio, por llevar el mensaje donde no es conocido. Y hay personas que a veces dicen, eso es evangelizar, eso es amar a los perdidos. Claro que es amar a los perdidos y claro que eso es evangelizar. Pero sabe, las personas allá en lugares como esa tribu necesitan el evangelio, pero los compañeros en el trabajo también necesitan el evangelio. Los familiares necesitan el evangelio. Los ex compañeros de la escuela necesitan el evangelio. Nuestros hijos e hijas que aún no han entregado su vida al Señor necesitan el evangelio. Toda criatura y en todo lugar necesita el evangelio de Jesucristo. En el cielo no solo hay fiesta cuando un pecador de tribu salvaje se arrepiente. En el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. No importa la condición física, emocional, su contexto. Lo que importa es que un pecador se arrepiente, y por eso hay fiesta en el cielo, porque un alma más ha sido rescatada del infierno. Por eso es que debemos estar conscientes, mis hermanos, que no solamente la gente que vive lejos en el exterior, totalmente alejada del evangelio, no solamente la gente que está bajo gobiernos autoritarios, no solamente la gente que vive en países en donde la predicación del evangelio tiene mucha oposición, pero en todo lugar y a toda criatura. Ahí debemos llevar el evangelio. Claro, no es mi intención para nada restarle valor a lo que hombres y mujeres
como los Elliot hacen e hicieron. Ellos son de estímulo para nosotros y tienen un llamado especial y una gracia especial de Dios para ir a lugares bien difíciles. Pero todos somos llamados. Recordando un poco lo que aprendíamos la enseñanza pasada, Marcos nos enseña, el Evangelio de Marcos, el mandato de nuestro Señor Jesucristo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Respondíamos a 3 preguntas la enseñanza pasada. ¿Al qué? ¿Qué debemos predicar? El Evangelio de Jesucristo. Los términos de la reconciliación de Dios con los hombres. ¿A quién debemos predicarlo? A todas las personas y en todo lugar. ¿Y cuáles son esos métodos que debemos utilizar al predicar el Evangelio? La proclamación del Evangelio, que es exponer el Evangelio en un momento específico, y la afirmación del Evangelio. La afirmación del Evangelio es cuando nosotros explicamos el Evangelio y cuando nosotros modelamos el Evangelio, ¿ok? Hoy nos centraremos más en el cómo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo llevamos el Evangelio de Jesucristo a los perdidos? Bueno, les invito por favor a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, por favor. ¿Ya lo tienen? Juan está hablando del Señor Jesucristo y él dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Cristo necesita darse a conocer. Su gloria, su justicia, su santidad, su perfección, su amor, su compasión, su gracia. Mire, en los capítulos 3 y 4 de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo está recordando del antiguo pacto. Sígame aquí, por favor. En el antiguo pacto hecho con Dios, de Dios para con los descendientes de Abraham, tal vez su mayor representante es Moisés. Y dice la Escritura en Éxodo que cuando Moisés subía al monte Sinaí y él estaba con Dios y estaba expuesto a la gloria de Dios, Moisés bajaba del monte y su rostro resplandecía a causa de la gloria de Dios. Pero cuando él bajaba con el pueblo, él cubría su rostro con un velo, porque el pueblo no podía ver ese resplandor, esa gloria. Y por esta razón es que cobra mucho sentido que el apóstol Juan diga: y vimos su gloria. Porque si bien Moisés cubría su rostro y la gente no podía ver esa gloria, Jesús vino para decir: aquí estoy. Jesús vino a mostrar su gloria. Jesús no cubrió su gloria con un velo. Jesús partió a la mitad de ese velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Jesús vino a decir: yo soy. Jesús dijo de él mismo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vean mi gloria. Vean mi gloria. Único en su clase. Por eso dice el unigénito Hijo de Dios. Todos los que creemos y depositamos nuestra fe en Jesús podemos llegar a ser hijos de Dios, pero solo Él es único, el único unigénito Hijo del Padre. Su gloria es vista en su vida perfecta. Su gloria es vista en su evangelio, en su mensaje, en sus palabras. Su gloria es vista en su muerte, su victoria en la cruz y en su resurrección. Amén. Y es su gloria lo que todos necesitamos ver. En los versículos inmediatos anteriores, Juan dice en el 12, que es 12, estamos leyendo el 14, pero en el 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que esta potestad, llegar a ser hechos hijos de Dios, no fue porque eran
hijos de judíos. No fue por su genealogía descendientes de Abraham. No fue por sus obras, no es de carne, no es por algo que hayan podido hacer. Y entonces continúa diciendo, y vimos su gloria. Y sí, Juan lo vio en el monte de la transfiguración, pero él no está refiriéndose solo a los 3 que lo vieron ahí en toda su gloria y en todo su esplendor. Y vimos su gloria. ¿Cuántos han visto la gloria de Jesús? Claro que sí, su evangelio es su gloria. Hemos visto y hemos conocido al glorioso Jesús porque Él decidió romper el velo. Él partió el velo. Y la gente necesita ver su gloria, porque al igual que en los tiempos de Juan, al igual que en los tiempos cuando Jesús caminó en esta tierra, la gente sigue aferrándose. Ellos se aferraban a ser hijos de Dios porque eran hijos de Abraham, pero la gente sigue aferrándose a sus religiones, a sus falsas confianzas, a sus ideologías, a sus buenas obras, pero nada de esto salva, solo Dios puede salvar. Amén, diga fuerte amén. Hermanos, ¿hemos visto la gloria de Jesús? ¿Hemos conocido al glorioso Jesús? ¿Él se ha mostrado a nosotros? Sí. Entonces dice 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados y tenemos una misión. Voy a continuar leyendo lo que Pablo sigue diciendo en Palabra de Dios para todos. Continúa en 2 de Corintios 4 del 1 al 6. Dios, por su misericordia, nos ha encargado este trabajo de llevar su evangelio, de llevar a Jesús, mostrando su gloria. Dios, por su misericordia, nos ha encargado este trabajo y por eso no nos desanimamos. Hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así, a los ojos de Dios, nos mostramos a todos tal como somos. Note, acabamos de decir la proclamación y la afirmación del Evangelio. Si las buenas noticias, estoy en el verso 3, si las buenas noticias que anunciamos están ocultas, lo están solo para aquellos que van por el camino de la destrucción. Verso 4. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús. El mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Y note cómo dice el verso 2, enseñamos la verdad abiertamente. Nos mostramos a todos. Luego el verso 4 está diciendo, Satanás ha esparcido sus mentiras. Pero el verso 6 dice que las buenas noticias son la gloria de Cristo. Y dice que el que dijo en medio de la oscuridad total y el desorden, hágase la luz, y la luz se hizo, él mismo fue el que alumbró nuestros corazones. Y sabe, es él mismo el que puede alumbrar el corazón de cualquier alma perdida. Dios, por su misericordia, vamos a desglosar los versículos. Dios, por su misericordia, nos encargó un trabajo. Y por eso no nos desanimamos. Por eso no usamos ninguna clase de truco ni alteramos el mensaje de Dios. Y por eso enseñamos la verdad abiertamente. ¿Sabe, mi hermano? No debemos estar demasiado ansiosos por la cosecha. Es decir, no debemos desanimarnos. Más bien debemos de tener en mente que antes de la cosecha de las almas viene la siembra. Está el riego, está el cultivo. Y que generalmente la evangelización es un proyecto de Dios
que toma su tiempo. No es un acontecimiento de un momento. Eso es la salvación. Hay que aclarar conceptos. La salvación sucede en un momento. Era ciego y ahora veo. Estaba en el reino de las tinieblas y por la gracia de Jesucristo, ahora en el reino de la luz. Es un momento al creer y arrepentirnos de nuestros pecados, al creer en Jesús como el Hijo de Dios que resucitó de los muertos. Pero la evangelización, que es lo que nosotros debemos de hacer, es un proyecto de Dios. Se siembra, se riega, se cuida. Es un proceso. Si le ha tocado ver ese hermoso momento en que un alma se rinde a los pies de Jesucristo, usted debe de estar seguro de una cosa, que detrás de ese momento hubo todo un trabajo donde Dios estuvo hablando al corazón de la persona y utilizando diferentes medios para ganar esa alma. Y en esa multiforme que Dios actúa, Él comienza tomando la iniciativa. Vamos a ver una forma en que Dios actúa en el corazón de los hombres. Vamos a leer Romanos 1:20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren, no todo es evidente de Dios. Dios galardona, premia a aquellos que le buscan porque lo encuentran. No todo es evidente de Dios, pero hay dos cosas, según Romanos 1:20, que son evidentes de Dios y que nadie tiene excusa y que toda persona de todo contexto puede conocer de Dios, porque su creación habla de eso, de su deidad, es decir, de que Él es Dios y de su eterno poder, de su deidad y de su poder. Y estas son dos cosas que Dios siembra en el corazón de los hombres a través de su creación, un conocimiento de Dios. También la Biblia dice en Romanos 2, del 14 al 15, palabra de Dios para todos: los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que la ley ordena, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley y demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley. Y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten culpables. Lo que estos versos nos están explicando es que hay una ley escrita en el corazón de los hombres, la ley moral de Dios. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que el conocimiento de Dios a través de lo creado y la conciencia o el sentido de culpa demandan una respuesta del hombre, del ser humano. El ser humano tiene una responsabilidad y la palabra responsabilidad viene de respuesta. Tiene que responder a este conocimiento y a esta ley moral que hay dentro de su corazón. Y es ahí donde usted y yo, mis hermanos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir eso que Dios está trabajando en el corazón de una persona para llevar el Evangelio. Recuerde lo que leímos en Corintios. Debemos entonces predicar la verdad abiertamente. Esto no quiere decir agresivamente, esto quiere decir abiertamente. ¿Qué quiere decir? Predicar sin temor, predicar sin diluir el mensaje, predicar con autoridad. Porque Satanás, recuerda también lo que leímos, el Dios de este mundo quiere engañar a la gente, quiere mantener engañada a la gente. Y es ahí donde nosotros debemos de ayudarles, hablándoles abiertamente. Mire, sabemos que hasta los comentarios más casuales no deben ser minimizados, porque Dios es poderoso para salvar. Y no sabemos lo que un comentario con autoridad, con denuedo puede provocar. Leíamos el ejemplo de un hombre que compartía su testimonio
y él le dio mucho énfasis a una pregunta que un día visitando un templo budista, él con su mamá, me imagino que su madre era cristiana, entonces había un estante con imágenes, con estatuillas de dioses, de ídolos, y entonces ella dijo, ¿por qué el Dios verdadero está hasta acá atrás cuando debería de estar hasta adelante? Y él dice que ese comentario de su mamá hizo mella en su cabeza y lo estuvo meditando y fue algo que lo llevó a buscar la verdad. Porque el Espíritu Santo está obrando en el corazón de las personas. Entonces nosotros debemos de predicar abiertamente. Esto puede ser un mensaje corto, largo, esto puede ser un comentario, esto puede ser una acción, pero debemos hacerlo abiertamente. Yo he escuchado, y seguro a usted le ha pasado, pero yo he escuchado varios testimonios que cuando los cuentan, dicen, yo sé que Dios me estaba buscando, ahora me doy cuenta que Dios me estaba buscando, porque por todos lados yo escuchaba y me subía al taxi y traían música cristiana, ¿no? Muchas personas llegan a esa conclusión porque realmente Dios les está buscando, porque Él desea que todos los hombres se arrepientan y lleguen a Él, porque como vimos al inicio, porque Jesús no vino a ocultar su gloria, vino a mostrar su gloria. Él quiere que todos los hombres la conozcan. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Predicar abiertamente, con autoridad, sin temor. Amén. Y no debemos minimizar las cosas que el Espíritu Santo ponga en nosotros para decir o hacer. Amén. ¿Qué otra cosa Dios puede utilizar? ¿En qué otra forma vemos Dios obrando? Bueno, Dios puede utilizar las circunstancias de las personas. No quiere decir que Dios provocó esas circunstancias. No, Dios puede utilizarlas. Los problemas físicos, los problemas de salud, los problemas financieros, los problemas existenciales, las relaciones rotas, las familias destruidas. Dios puede obrar. Y personas viendo su vulnerabilidad y la miseria de sus vidas pueden tal vez abrir sus oídos y tal vez también su corazón al Evangelio. ¿Qué otra forma? Déjeme decirle que esta forma, a continuación, el libro de Cultivando dice que al menos en la opinión del que lo escribió, es una forma obvia y efectiva, y yo concuerdo. Las familias cristianas. Las familias cristianas. ¿Cuántas familias cristianas hay aquí? Las familias cristianas en la carne, pero yo añadiría las familias cristianas en la fe. La iglesia es una familia de Dios. Las familias cristianas, imagínense, yo lo veo, porque mis hijos desde que nacieron en un hogar con padres cristianos. Imagínese el trabajo de proclamación y afirmación que en 15 años mi hijo mayor ha recibido. Después de semejante educación cristiana, lo que uno frecuentemente puede esperar es una cosecha. Imagínense nuestros niños cuántos domingos no llevan encima de la afirmación constante del Evangelio. Un montón. Pero recuerde lo que Pablo dijo en Corintios. No usamos ninguna clase de trucos, ni alteramos el mensaje de Dios. Uno podría esperar una cosecha después de semejante crianza, ¿no? Como Timoteo, su madre Eunice, su abuela Loida, de generación en generación. Y eso esperamos. Y eso se ve en iglesias sanas que llevan 30, 40, 50 años, generación tras generación, entregando su vida al Señor, sirviendo al Señor. Pero sabe una cosa que es importante, que las familias fuertes cristianas, las familias sanas cristianas de la fe debemos cuidarnos de no usar trucos, de no alterar el mensaje. Como muchas veces he escuchado a la pastora diciéndonos, cuando yo digo que Dios dice, debo de cuidarme, porque si no uso trucos, porque si no
interpreto equivocadamente. Y como madre a mí me da mucho temor decir de parte de Dios algo, que Dios es de una forma. Yo tengo que cuidar, porque si yo no predico al Dios de la Biblia, yo estoy usando trucos. Yo estoy alterando el mensaje. Si en la iglesia yo no cuido mi familia sana, ¿cuántos somos la iglesia? Levante su mano. Todos somos la iglesia de Cristo. Todos somos la familia de Casa de Oración Veracruz. Y nosotros debemos cuidar que los que llegan, no conversos, sean chicos o grandes, vean la gloria de Cristo en nosotros, sin trucos, sin alteraciones. Amén. Ahora, déjenme decirles, mis hermanos, esto no es una regla, no hay fórmulas, no hay recetas. Estamos hablando de diferentes formas en que Dios puede obrar. ¡Qué bendición! Pero hay veces que, a pesar de tener una crianza cristiana, hijos se rebelan. Jóvenes que crecieron en la iglesia se rebelan. Pero como decíamos la semana pasada, ¿verdad? No hay que rendirnos, hay que seguir. Hay que seguir recordando que Dios está obrando, que el Espíritu Santo trabaja en convencer de pecado, justicia y juicio. Y hay que seguir sin trucos, sin alteraciones, llevando el Evangelio de Jesucristo, mostrando la gloria de Jesús. Amén. Pero volviendo a nuestro texto base, Juan no solo dice acerca de ver su gloria, pero Juan añade que su gloria, que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Antes de continuar, quiero leerle el Salmo 85 del 9 al 10. Este salmo está escribiendo, la última parte del salmo está describiendo la esperanza de una restauración futura, que obviamente vendría a través del Mesías. Dice el verso 9: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Mire cómo dice tan bonito: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Sabe dónde? En Jesucristo. Ningún reino exhibe estas cualidades tan clara y fielmente como el reino de Jesucristo. Y ningún otro hombre que haya caminado sobre la tierra muestra este encuentro, este beso, como nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. El encuentro de la misericordia y la verdad, el encuentro de la gracia y la verdad, ese beso está en Jesucristo. Y nosotros, ¿cómo se llama esta serie? ¿Quién me dice bien fuerte? Evangelizando según Jesús. Nosotros debemos de aprender a evangelizar según Jesucristo, como Él lo hizo. Y Él lo hizo lleno, no con un poco, lleno de gracia y verdad. La misericordia y la verdad se besaron. ¿Qué puede estar más cerca que un beso? Nada. Para alguien sin Cristo jamás podría hablar con verdad y misericordia al mismo tiempo, pero Jesús podía hacerlo. Y yo le quiero lanzar un reto. Mientras esta serie avanza y vemos todos esos momentos en la Biblia en donde Jesús predicó el Evangelio, en donde sus apóstoles predicaron el Evangelio, encuentre ese momento, porque en cada uno de esos momentos habrá gracia y verdad, porque Jesús estaba lleno de ello, de la gracia y la verdad. Encuentre ese beso. Ahí está, en cada episodio en que Jesús compartió con gracia. Solo Él podía hacer que todos tiraran la piedra. Solo Él. Pero nosotros, sus siervos evangelistas, los que tal vez no tenemos tanta habilidad, los que tienen mucha habilidad, todos nosotros debemos imitarlo y llevar el Evangelio con gracia y verdad. Juan dice, lleno de gracia y verdad.
El Salmo 85 tan poéticamente lo expresa: la gracia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Pero ahora vamos a ver un poco de cómo se ve esto, cómo se ve ese encuentro, cómo se ve ese beso. Vamos a ver 4 consejos prácticos de cómo se ve ese encuentro, de cómo llevamos el evangelio de la gracia y la verdad de Jesucristo. Primer consejo: mostrar aceptación y amor. Jesús se sentó con publicanos y pecadores. Lucas 19:10 dice que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a sentarse con los pecadores. Entonces nosotros debemos imitarlo y no mostrarnos a la gente como reformadores, porque Jesús no vino a reformar a la gente, vino a salvar a la gente, cambiar su naturaleza. No podemos mostrarnos a la gente como reformadores. Debemos cuidarnos de no moralizar a las personas. Tenemos que moralizarlas o evangelizarlas. Evangelizarlas. Debemos cuidarnos de no juzgar a las personas, de no condenar a las personas. Juan 3:17 dice que si Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, vino al mundo para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Y si Él no vino a condenar al mundo, ¿quiénes somos nosotros para condenar al mundo? Nosotros tenemos que llevar la luz de Jesucristo, el mensaje de la verdad, y predicarlo abiertamente. Pero debemos cuidarnos de no predicar religión, de no predicar solo moral. Porque ¿sabe una cosa? La comunicación en un ambiente de juicio es casi imposible. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que está en un círculo de no cristianos. ¿Cómo debe de esperar que un grupo de no cristianos se comporte? ¿Piadosamente? ¿Justamente? ¿Santamente? Pues no. Usted está en medio de gente aborrecedora de Dios. Debe esperar que la gente se comporte como un aborrecedor de Dios. Entonces vamos a suponer que en ese ambiente de personas no cristianas, alguien saca una cajetilla de cigarros y le invita a uno. Imagínese que usted contesta: yo no fumo, soy cristiano. Usted automáticamente ha puesto una barrera entre él y usted. Usted ha dicho: yo moralmente soy mejor que tú. Y es probable, no digo que es así siempre, que usted se haya cerrado las puertas con esa persona, cuando usted solo podía contestar: no, gracias, no fumo. Y usted no está traicionando su fe, pero usted no está cerrando la comunicación. Conozco una señora que tiene una familia grande, muchos hijos, nietos, una buena mujer cristiana que ha sido de gran bendición para muchas personas, en su familia y fuera de su familia. Pero ¿qué cree, mi hermano? A veces esta hermosa mujer ha cometido algunas imprudencias y ha tratado, en su buen deseo, porque ama a su familia, de moralizar a algunos miembros de su familia. Bueno, más bien de reformar. Y sus palabras han sido un poco duras a veces, sus formas juiciosas. ¿Y sabe qué ha pasado? Esta persona ha cerrado la puerta con algunos miembros de su familia y ha disminuido en influencia con algunos miembros. La comunicación no ha sido tan fluida por lo mismo. Debemos de tener cuidado. Mire, el contraste entre nuestros valores y los valores de ellos va a ser evidente en algún momento, o debería ser evidente en algún momento, porque somos luz. ¿Y qué comunión tienen la luz con las tinieblas, verdad? Pero le voy a decir algo, hermano. Asegúrese que ese contraste sea por algo que Dios está pidiendo de nosotros, por asuntos bíblicos,
Porque claro que siempre va a ser más importante, siempre, quedar bien con Dios que con la gente, pero claro que siempre. Asegúrese que ese contraste sea evidente, pero sea evidente por las razones correctas, porque la luz de Jesucristo brilla en usted. Y no porque usted se coloque en una posición moral más arriba que el no creyente. Porque usted nunca debe olvidar, usted y yo, todos, cuando evangelizamos, que si no fuera por la gracia de Jesucristo, estaríamos perdidos. No debemos olvidarlo nunca. Es una realidad, mis hermanos, que a veces nuestra vida piadosa, nuestra vida en orden, nuestra vida de luz, va a ser de inspiración y va a ser útil para mostrar el Evangelio de Jesucristo, para afirmar el Evangelio de Jesucristo. Pero, ¿sabe? Va a haber veces que le va a molestar a la gente nuestra vida en orden, nuestra vida santa. No estoy diciendo que, aunque usted no lo juzgue, aunque usted no sea juicioso, aunque usted muestre amor y aceptación, porque las personas son libres y usted no puede controlarles, pero debemos de hacer todo lo que esté en nuestro alcance para no ser estorbo del Evangelio. Ahora, le está costando trabajo, a veces cuesta trabajo, la verdad, a mí me ha costado muchas veces. Le está costando trabajo encontrar cómo mostrar aceptación y amor a un perdido, aborrecedor de Dios. En algún momento nos puede costar trabajo, porque son personas que no tienen los valores y los principios que nosotros tenemos. ¿Nos está costando trabajo? Bueno, hay algo que podemos hacer. Preguntarnos cómo podemos servir a esas personas, porque el amor y el servicio están relacionados. Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El servicio, Jesús sirvió a las personas en incontables maneras. Jesús sirvió a las personas y ese servicio mostraba amor y aceptación. Entonces, debemos preguntarle al Señor, debemos preguntarle al Espíritu Santo, ¿cómo puedo servir a esa persona? ¿Cómo puedo mostrarle a esa persona el amor, la aceptación de Jesús? Porque amor y aceptación no es aprobación, no es aprobar la conducta, la vida de pecado. Es amar y aceptar, servir al pecador y dejar ese puente de comunicación, de confianza, de influencia para cuando el momento de evangelizar llegue. Otra forma en que podemos aplicar estas verdades es otro consejo, interés por las almas. El interés por las almas. Mire, la gente sabe cuando es importante y cuando no. Las personas no son objetivos de evangelización. Las personas son almas que necesitan del Salvador. Las personas no son objetivos. Las personas sin Cristo, claro que pueden llegar a ser muy difíciles. Hay personas muy pesadas con las que convivimos, que no conocen de Jesucristo y puede ser muy difícil tolerarlas. Puede llegar a ser muy difícil tolerarlas. Pero debemos de buscar tener alguna afinidad, alguna conexión con ellas en donde les mostremos nuestro interés por sus vidas. En donde la relación, el avance de la relación también pueda ser utilizado como un puente de confianza. Debemos de ser hospitalarios, romper nuestra rutina diaria de gente, de lugares, deliberadamente por el Evangelio. Mire, un hermano nos comentaba que él en su trabajo
tendía a desayunar solo, en su área, ¿no? Solito, porque a veces el ambiente con los compañeros de su trabajo era muy difícil de tolerar. Muy difícil de tolerar porque la gente dice groserías. Bueno, usted sabe, usted convive con sus compañeros de trabajo o en algún ambiente difícil o tóxico, ¿no? Pero él tomó la decisión deliberada, él tomó la decisión de ir a la mesa de los pecadores y de sentarse a desayunar con ellos y de soportar por el Evangelio sin participar en ninguna conducta equivocada o en alguna plática pecaminosa, y tomó la decisión de sentarse a la mesa con ellos. Y a partir de eso ha tenido muchas oportunidades de evangelizar, porque ahí en esa mesa han surgido necesidades. Como hablábamos la semana pasada, usted ve a las personas y parece una persona normal, pero comienza a escucharlas hablar y se da cuenta de la miseria que hay en sus corazones, de la oscuridad y las tinieblas en las que vive. Y necesitamos mostrar interés por sus vidas, o ellos no nos van a hablar de sus vidas. Necesitamos mostrar interés, afinidad, preocupación. Amén. Otro consejo: sea audaz al identificarse con Cristo. Sea audaz al identificarse como un cristiano. Como dice Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Sea audaz al identificarse como un hijo de Dios. No seamos de la secreta. Evidenciemos que somos cristianos. No tengamos temor de vivir nuestro cristianismo, de predicar nuestro cristianismo, de alumbrar. Somos sal y somos luz. Amén. Pero, tenga cuidado de no tener un espíritu agresivo, ¿no? De no tener un espíritu agresivo. Soy cristiano y de sopetón y con agresividad y con todo. Yo estaba escribiendo eso y me acordaba de un Felipe que sin preámbulos ni nada, directo al grano, se empareja su carro con el etíope y le dice: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y muestra interés en la persona, pero es audaz en presentarse como una persona que entiende la luz de Jesús y no tiene temor de compartirla. Entonces, sea audaz al identificarse como cristiano, al mostrar su identidad. Muestre la identidad que Cristo por gracia le ha dado de hijo de Dios. Ahora, esto tiene otros beneficios. Por ejemplo, cuando usted desde el inicio de la relación, lo más pronto posible, muestra que es cristiano, la relación es más relajada. ¿Por qué? Porque usted no va a suceder como aquellos de que a veces pasa mucho tiempo. A mi mamá le pasó, creo, que sí, ¿verdad? Que cuando se convirtió, ella trabajaba con otro maestro, un hombre muy, muy piadoso, al menos mostraba el evangelio, ¿no? Afirmaba el evangelio, pero él tenía buena conducta y todo, pero ella se convierte y ella empieza a decirlo por todos lados, y en eso él le comenta que él también, y dice: ¿por qué nunca me dijiste? ¿No? Entonces, que no le vaya a pasar así, que de pronto se enteren a las 1500. No, usted tiene que mostrar su fe y eso hace de la relación más relajada. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que haya oportunidad así, que todas las luces se prendan y el Espíritu Santo esté gritándole: ahora, dile. O sea, no tenga que iniciar desde el principio. Ay, fíjate que yo soy cristiano, no, sino que vaya. Es más, hasta lo van a buscar eventualmente. Identifíquese como cristiano. No solamente hará de la relación más relajada y pondrá las cartas sobre la mesa, pero también hará que hablar de cosas espirituales sea algo más sencillo, más obvio. Obvio, es el cristiano. Siempre tiene que sacar a Dios. ¿Qué importa? Que nos critiquen. Qué poquita cosa es pagar el precio de ser burlados o criticados, comparado con el deseo
de ver a las almas convertidas. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es detenernos en este tiempo que el Señor nos está llevando como iglesia a hablar de la evangelización. Qué importante es detenernos para orar y decirle al Señor: pon en mí tu carga, pon en mí tu compasión. ¿Cómo van a oír los perdidos si nadie les predica? Tenemos que avivar el fuego, la pasión por predicar el evangelio de Jesucristo, porque Él viene pronto. Y porque yo sé, hermano, que la Biblia dice que el camino, que es angosto, que pocos van a entrar por él. Sí, yo sé, todo eso lo sabemos. Pero si el deseo de Dios es que todos, no que algunos, es que todos se arrepientan. Y si Jesús vino al mundo para salvar al mundo, nosotros debemos predicar con fe a todos, a toda criatura y en todo lugar. Y todo lo que hace un cristiano debería hacerlo con fe. Amén. Cuarto consejo: dependa de Dios a través de la oración. A través de la oración. No debemos parar de orar. Recuerde que nuestra batalla no es física, es espiritual. Permítame un momento. Nuestra batalla no es física, es espiritual. Y en esa batalla espiritual debemos de recordar que nuestras armas no son carnales, son poderosas ¿en quién? Por lo tanto debemos depender de Dios en oración. Y no solamente con nuestra lista, ¿no? ¿Cuántos siguen orando con su listita como separador de Biblia por personas para que se conviertan al evangelio por nombre? No solo debemos orar para que las almas se arrepientan, pero debemos orar al navegar en todo este hermoso proyecto de Dios que es la evangelización. Debemos orar para ser guiados por el Espíritu, para decir en el momento oportuno lo que el Espíritu nos pone a decir, para actuar, para incluso cambiar nuestra ruta, nuestra agenda, que sea según las prioridades y la agenda de Jesucristo y no la nuestra. Qué difícil es eso, porque hay que renunciar al egoísmo. Pero Dios quiere que hagamos eso y que dependamos de Él en oración. Mire, le quiero leer lo que escribió George Mueller, un gran hombre de Dios, que además era un hombre de oración, un gran hombre de oración que vio respuestas tremendas de Dios a través de la oración. Y George Mueller escribió: el asunto principal acerca de la oración es nunca darse por vencido hasta que llegue esa respuesta. He estado orando todos los días durante 52 años por 2 hombres, hijos de un amigo de mi juventud. No se han convertido todavía, pero lo harán. Por eso no había dejado de orar en 52 años. El gran error, continuó diciendo, de los hijos de Dios es que no perseveran. No perseveran si desean algo para la gloria de Dios. Si desean algo para la gloria de Dios. ¿Se acuerda? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Para su gloria, en su nombre. Si pedimos, recibiremos y nuestro gozo será cumplido. ¿Y cuál será nuestro gozo? Ver almas convertidas. Amén. Continúa con George Mueller. Si desean algo para la gloria de Dios, deben orar hasta que lo reciban. Obviamente esto que voy a leer no lo escribió George. Dice: uno de esos hombres llegó a ser cristiano en el funeral de George Mueller y el otro unos años después. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿George Mueller lo vio o no lo vio? No, pero la oración tiene poder y es eficaz cuando está alineada a los deseos de la gloria de Jesucristo. Y que la gente se salve, usted puede tener la certeza que es un deseo de Jesús. Así es que dependamos de Dios en oración. Dependamos de Dios para llevar el evangelio a toda criatura.
Dependamos de Dios en la siembra. Cuando sembramos semillas, cuando proclamamos el evangelio, cuando oramos por alguien, cuando afirmamos el evangelio, dependamos de Dios en el cultivo, es decir, en el cuidado de esa semilla, en el riego, en el constante echar palabras y compartir ánimo y compartir fe y compartir las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y sobre todo, oremos y confiemos en lo que dice Juan 16:8, hablando de su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sobre todo, oremos y confiemos que el Espíritu Santo de Dios hace su obra y Él no falla. Y convence y trabaja en el corazón de los hombres. Cuando evangelizamos, recordemos que no somos nosotros, que no podemos convencer a alguien. Como Pablo decía, no utilizamos trucos, no utilizamos de manipulación, porque el que convence es el Espíritu de Dios. Amén. Mire, yo quisiera compartirle algo que es muy significativo para mí y que seguramente usted también lo ha experimentado otras veces. Yo, desde hace varios años, comencé predicándole de mi testimonio y de la fe cristiana a mi padre. Pero mi papá, pues me escuchaba, pero yo también había tenido varios errores en mi juventud. Fui agresiva a veces, usé de trucos a veces, me equivoqué a veces en mi forma de evangelizar. Y el Señor me fue ayudando y bueno, claro, a veces el mensaje es el mensaje y el poder del mensaje es de Jesucristo y no es nuestro. Pero la verdad es que mi papá no vive aquí, entonces lo veo muy poco. Pero cuando lo veía, a veces le compartía y bueno, para no hacerles el cuento largo, llegó el momento en que él me pidió que no hablara más del tema. Entonces, obviamente ya no pude seguir proclamando el mensaje, porque hay que aprender a ser prudentes. Pero continué afirmando el mensaje y aplicando algunos de estos consejos, llevando gracia y verdad, orando por él, amándole, sirviéndole, conviviendo con él, perdonando cualquier falta. Y poquito a poquito yo lo fui notando medio ablandado. Y este último diciembre que estuvo aquí, tuve la oportunidad y no sabe qué gusto me dio, que aunque no muy largo, aunque hemos tenido como familia muchos momentos para afirmar el evangelio, pero tuve la gracia del Señor de compartir la verdad de Cristo. Una vez más, de compartir el evangelio, pero lo más impactante para mí no fue que yo pudiera compartirle, sino que Él me escuchara. No se ha convertido, que yo sepa. ¿Qué tal si ya, verdad? Pero Él escuchó. Él está en otro momento más vulnerable en su vida, en donde abrió su corazón y sus oídos al mensaje del evangelio. Entonces, ¿saben, mis hermanos? El evangelismo no es un acontecimiento, es un proyecto, un hermoso proyecto de Dios. Toma su tiempo. Dios trabaja en el corazón de las personas y nosotros debemos de estar pendientes de lo que Dios está haciendo. Nosotros debemos de confiar en la guianza del Espíritu Santo y orar y clamar a Dios para que Él nos dirija. Solo Dios puede salvar. Dice Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para nosotros salvar un alma es imposible. No importa cuánto deseo tengamos,
de ver a un hombre o a una mujer rendido a Jesús, no podemos salvarlo. No pudimos salvarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podríamos salvar a alguien más? Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No importa si la persona que tienes enfrente es una persona de esas que dices, ay, solo le falta Cristo, porque es muy linda, porque es muy buena, porque es muy atenta, muy generosa, pero no es cristiana y confía en ella demasiado. No importa si la persona que tienes es la ficha más grande que pueda existir, una persona llena de vicios, de problemas, de amargura. Para Dios nada es imposible. Porque recuerda lo que 2 de Corintios dice: el Dios que dijo hágase la luz, y la luz se hizo, alumbró mi mente, alumbró mi corazón y el de usted también. Y si Él pudo con nosotros, Él puede con aquella persona por la que está orando. Él puede con aquel compañero aborrecedor de Dios. Él puede con aquel familiar que una y otra vez le hemos compartido y no se ha rendido. Él puede con nuestros hijos que en un contexto religioso, pero han negado a Jesús, han rechazado su evangelio. Él puede. Y esa es nuestra confianza, que Él puede. Que Jesús, cuando vino al mundo, no fue como Moisés y cubrió su gloria con un velo. Él vino a decir: yo soy, aquí estoy. El velo se rompió. Ahora todos, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, que Dios nos estimule, nos afirme, nos capacite y despierte en nosotros pasión por compartir su evangelio. ¿Ese es su clamor? Póngase de pie, por favor. Pongámonos todos de pie. Cierre sus ojos y en su mente y en su corazón tenga usted a esas personas por las que está orando, a esas personas por las que quiere llevarles el evangelio. Algunas de ellas ya ha comenzado usted con su trabajo de evangelismo. Algunas otras todavía está en el proceso de orar porque no ha encontrado la forma, la valentía para llevar el evangelio. Pero con esas personas en la mente y en el corazón, y con la carga que el Señor ha puesto en sus hijos de llevar el evangelio a toda criatura y a todo lugar, levante su oración al Señor y dígale: Señor, aquí estoy. Tú alumbraste mi corazón, tú alumbraste las tinieblas de mi mente. Yo estaba perdido, yo estaba ciego y sordo. Yo vivía para mis deleites y era esclavo del pecado. Y el dolor por el pecado y las consecuencias hacían de mi vida una vida miserable. Pero tú llegaste y cambiaste todo. Fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu luz, Señor, y ahora por tu misericordia me has encomendado el mensaje, me has encomendado y has confiado en tu iglesia, Señor, para llevar el mensaje de la salvación, el mensaje del arrepentimiento. Dios, ayúdame, capacítame para llevar tu gloria, para recordar tus palabras, para testificar deliberadamente de tu verdad. Y no hacerlo con un espíritu agresivo, sino con gracia y con verdad. Para no usar de trucos o de manipulaciones, pero usar tu palabra con habilidad que viene del Espíritu, que viene de una relación contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame a llevar tu mensaje. Ayúdame a proclamar el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Señor, capacita a cada uno de nosotros aquí. Que en nuestra mente los conceptos estén claros, pero que en nuestro corazón
arda el deseo de compartir tu palabra, el deseo de ver almas convertidas, almas rendidas. Cambia en nuestro corazón nuestras prioridades y ayúdanos a tener empatía, compasión por un mundo que está perdido y lejos de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Di un fuerte amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vayamos y testifiquemos. Amén.